Solemos pensar en la Argentina de la inmigración como una Argentina solidaria, donde los inmigrantes, muchos de ellos europeos, colaboraron con la construcción de una nueva identidad y de un nuevo país. Hoy vamos a conocer un episodio ocurrido en el siglo XIX que derriba un poco ese mito de la cultura solidaria y abierta. Y también vamos a conocer algo de nuestra cultura urbana a través del streaming cultural del Senado También es Cultura. Esto es Escenarios. Vamos a hablar en Escenarios de algunos personajes del siglo XIX rescatados por un escritor, Juan Basterra, que nos está acompañando. Yo les voy a leer un poco quién es Juan para que podamos conocer también su obra. Nació en La Plata el 27 de junio de 1959, es profesor en biología, tiene varias novelas, La cabeza de Ramírez, El amor y la peste, Tata Dios, La cruz y la espada, y están editadas por editorial Barenhaus. Además publicó en medios tanto nacionales como la provincia del Chaco, donde vive actualmente, y vamos a conversar con él acerca de algunas novelas que rescatan personajes fascinantes de nuestra historia, fundamentalmente la historia del siglo XIX. Hola, Juan. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, deseando contestar tus preguntas. Juan, tus personajes nos llevan al siglo XIX. ¿Qué te llama la atención de este siglo en el que la Argentina empezaba a conformarse política, institucionalmente, y en el que ya aparece este fenómeno que es la inmigración? Bien, a mí siempre me interesó la Argentina del siglo XIX por muchas razones. Primero, por una cuestión de formación. Mi abuelo fue maestro de escuela, fue director de escuelas, y de muy pequeño él me refería muchas historias del suelo argentino. Después, por una inclinación natural hacia las lecturas que referían episodios del siglo XIX, no solamente el Martín Fierro, sino también otras obras anteriores, inclusive al Martín Fierro y posteriores, Juan Moreira, por ejemplo. Y siempre tuve una cierta predilección hacia determinados personajes con características muy fuertes. Me gustaban como lector, y cuando decidí comenzar a escribir hace algunos años, pensé que el camino que tenía que seguir, yo era bastante grande ya, muy grande, pensé que el camino que tenía que seguir era ese, es decir, tomar algunos personajes que me gustasen, que me fascinaran, puedo utilizar esta palabra, y tratar de novelar algo sobre ellos. Y así, bueno, en 6 años surgieron 4 libros, 3 de los cuales toman a personajes reales, y uno es una novela plenamente ficcional, pero en la que intervienen algunos personajes que vivieron durante esa época. Y todos están ubicados entre comienzo del siglo XVIII, porque de hecho 2 de las novelas son una suerte de biografía novelada de los caudillos. Una es de una matanza xenófoba en el Tandil de 1872, ya mucho más adelante, y la otra está ubicada en la Buenos Aires de la fiebre amarilla del año anterior, 1871. Bueno, justamente Tata Dios se llama esta novela que retrata a este personaje fascinante, pero también temible, que lidera una masacre a los inmigrantes, algo que también como derriba el mito de la Argentina solidaria con la inmigración, ¿no? Exactamente, sí. Vos sabés que Tata Dios es el apelativo que se le daban a los curanderos de la campaña bonaerense. Tata Dios era un curandero. Tandil en ese entonces, en 1871 y 72, era prácticamente el fin del mundo blanco, por así decirlo, porque más al sur de Tandil había muchas tierras que no estaban conquistadas, y Tandil era un poblado en ese entonces de poco más de 4.000 habitantes, donde había muchos inmigrantes. Bueno, este hombre, Jerónimo Solanés se llamó, o de Solanet según algunos, fue un hombre que fue conchavado, fue contratado por un
por un hacendado de la zona, llamado Rufo Gómez. Rufo Gómez lo lleva desde Azul a Tandil, le da un rancho, le dice, ¿por qué lo lleva? Porque quiere curarle la jaqueca a la mujer, las jaquecas permanentes que tenía la mujer, las migrañas. Y entonces le da del lugar, usted puede hacer acá lo que quiera, si quiere, para hacer, yo le doy la comida, le doy el lugar, y usted, pero la cura es mi esposa. Bueno, Solané no hizo solamente eso, tenía, digamos, en los pocos meses que estuvo en Tandil, tuvo muchas personas a las que curaba y comenzó a implantar una prédica milenarista, xenófoba, contra los extranjeros. Xenófoba porque él veía en los extranjeros la causa de todos los males. Justamente es una época de gobierno de Sarmiento, corrientes inmigratorias que llegan. En Buenos Aires la mitad de la población era extranjera, por ejemplo. Y en Tandil aproximadamente era un componente semejante, pero lógicamente una población más chica. Llega Tata Dios, alecciona a los gauchos sobre la necesidad de matar extranjeros y bueno, el 1 de enero de 1872 se comete una masacre de características tremendas, la mayor matanza xenófoba en la Argentina, 36 personas fueron asesinadas el 1 de año, justamente. ¿Cómo llegás a esa historia? En realidad llegué un poco por casualidad porque yo había decidido unos meses antes comenzar a escribir, había escrito algo a mis 30 y pico de años, después no me gustaron algunos cuentos que había escrito y bueno, cuando comencé a verme en la curva del descenso a los 50 y pico de años, dije, bueno, quiero escribir algo. Y estaba mirando un programa televisivo y vi una litografía que representaba una matanza. Me llamó mucho la atención, como yo soy hipoacúsico, subí el volumen y ahí me fui enterando de los hechos de este hombre Jerónimo Solané. ¿Qué hice después? Inmediatamente dije, este es el tema, tenía unidad de tiempo, unidad de lugar, transcurría todo en pocas horas, me fui a la computadora, busqué a ver quién era este hombre. Busqué si había cosas escritas en ficción, no había nada, salvo una obra que se estrenó a fines del siglo XIX y que después desapareció, de un tal Fernández. Entonces dije, bueno, qué mejor tema que este. No escribió nadie sobre esto, por lo menos no tengo el riesgo de que haya alguien, de que exista alguien que haya escrito mejor el tema. Entonces comencé a leer sobre el Tata Dios, compré libros antiguos, de antropólogos, de maestros, de historiadores que trataron muy bien el tema. Y bueno, y después... Y después la literatura, ¿qué te permite ahí en ese mundo que es real, digamos? Claro, esa es una cuestión que yo me planteé a mí mismo. ¿Qué hago con este material? Porque material había mucho. Ahora, yo no soy historiador, ni mucho menos, ni pretendo serlo. Yo soy una persona que escribe ficción. Entonces, yo lo que hacía era tomar los elementos que tenían cierto grado de certidumbre y los ficcionalizaba. ¿Para eso qué hacía? Para eso, bueno, tenía que investigar el lenguaje de la época. Yo siempre leí, tengo diccionarios de arcaísmo, de argentinismo. Entonces trataba de ajustarme a un lenguaje que nosotros prácticamente desconocemos. Si bien hay documentos de época, hay obras literarias de la época. De hecho, el Martín Fierro se comienza a publicar el año de la matanza de Tata Dios. Entonces yo, con todo eso, traté de darle fuerza, ¿no es cierto?, a la prosa. Traté de cometer la menor cantidad de anacronismos porque, ¿cómo sabemos cómo hablaba exactamente? Escribís un diálogo, ¿cómo hablaba exactamente un gaucho de esa época? Es muy difícil. Pero traté, bueno, con intuición, con lo que conocía, traté de ser moderado y probablemente me haya equivocado en el uso de algún término, pero traté de hacer una obra coherente y que además sea entretenida. Claro. Que la gente la pueda leer. Totalmente. Bueno, vos me trajiste otro libro acá que es Juan Basterra, La cruz y la espada, los vamos a mostrar, que también rescata otro personaje así muy, muy particular, también muy dual, ¿no? Donde se ponen en crisis ciertos valores en este personaje. Contanos acerca de... Bueno, sí, este libro, La cruz y la espada, nació de una vieja curiosidad mía. Yo desde joven me memorizo poemas de poetas de muchos lugares del mundo, habla española lógicamente, y hay un poema de Borges, que probablemente vos conozcas, que se llama Poema Conjetural. Y en el comienzo del Poema Conjetural Borges escribió
El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Y después sigue el poema. Y a mí me quedó el nombre ese de Aldao. Me quedó, ¿quién será este Aldao? Pero yo era joven, pasaron los años, y cuando comencé a escribir dije, alguna vez voy a investigar sobre, o voy a leer algo sobre Aldao. Y lo hice hace aproximadamente 2 años, y ahí me enteré que es una figura fascinante porque es una persona que, siendo un religioso, era un fraile de la orden dominicana, comete la apostasía, es decir, en plena batalla durante la campaña de los Andes de San Martín, más precisamente el 4 de febrero de 1817, él comete la apostasía, toma las armas, hiere inclusive a algunos realistas que combatían en una zona, fue un pequeño combate que llevaron a cabo las fuerzas de Gregorio de las Heras en Guardia Vieja, y bueno, y se transforma. Él deja los hábitos para siempre, ya tenía alrededor de 10 años como religioso, y se convierte en un hombre muy severo, guerrea en Chile, guerrea en Perú, San Martín lo manda a Perú 3 años después, hace la guerra que es una suerte de guerra de guerrillas, la guerra de la Sierra se llama, donde se atacaba a los realistas, comanda inclusive contingentes indígenas, tenía un gran manejo de los pueblos indígenas, pero era una persona, como se lo pinta, una persona bastante brava. Algunos, inclusive Sarmiento escribió un opúsculo, un libro pequeño, el fraile José Félix Aldao, lo escribe en el exilio, a Sarmiento casi lo matan las fuerzas de Aldao. Entonces, muy joven, escribe desde el exilio para el Mercurio de Chile, escribe un pequeño libro que yo leí, en donde, bueno, habla de Aldao con un tono muy condenatorio, pero destaca algunas cuestiones de Aldao, eso es lo interesante. Entonces yo leí después biografías sobre Aldao y traté de rescatar la vida de este hombre, que fue gobernador de Mendoza, y que muere siendo gobernador de Mendoza. Si ya había, porque estaba enfermo de cáncer, ya había delegado en Celedonio de la Cuesta, un gobernador sustituto, la gobernación de Mendoza. Bueno, y en relación con nuestro siglo, ¿qué nos dicen estas novelas? Que las cosas no cambian tanto con el tiempo. Lo que sí cambia, es decir, ahora se habla de una grieta, hace mucho tiempo se habla de una grieta ideológica, claro, la grieta en ese entonces, por ejemplo, entre unitarios y federales se solucionaban de otra manera, a sangre y fuego. Muchos de los caudillos murieron, Aldao se salvó, pero Aldao mandó a fusilar a varios caudillos unitarios, entre ellos, no caudillos, sino a varios unitarios, entre ellos a Francisco Narciso de Laprida, presumiblemente fusilado por tropas de Aldao, ¿no es cierto? Es decir, era una época donde había, ¿no es cierto?, una oposición muy sustancial entre distintas fuerzas, unitarios, federales, se zanjaba generalmente con sangre, se decapitaba, se exhibían las cabezas, como hizo Aldao, que mandó a poner la cabeza de Mariano Hacha, un líder unitario, en el extremo de un palo de álamo de 12 metros de altura, como diciendo, bueno, ustedes saben que los que se meten conmigo van a terminar así. Y eso era una política frecuente en las luchas de nuestra Argentina del siglo XIX. Por suerte ahora las cosas no son así, ¿no es cierto? Podemos tener diferencias de todos, pero las cosas se zanjan de una manera muy diferente. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a recomendar estos 2 libros que nos trajo, pero Juan es autor de otras novelas también tan interesantes como estas. En este caso, Tata Dios, que, como decíamos, rescata esta tremenda historia de esta masacre xenófoba en Tandil, en 1872, y Juan Basterra, La cruz y la espada, el fraile que se convirtió en guerrero. Así que, bueno, libros para el invierno y para llegar hasta el verano, porque en realidad tenemos como para entretenernos y para conocer un poco más de nuestra historia gracias a este rescate que hace a través de la ficción Juan Basterra. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. La pasé muy bien, verdaderamente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en Escenarios.
Vení a Familia Vercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Vercomat. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. El mes de agosto nos trajo un nuevo streaming cultural en el que participan músicos locales, organizado por la Vicegobernación a través de El Senado También es Cultura. Está la coordinadora del área, Natalia Rodríguez, con nosotros. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Constanza, muchísimas gracias por la invitación. Y como dijiste, muy felices porque ya es la tercera edición del Cultural Streaming, ciclo de conciertos virtuales, que en este caso la pandemia nos exige a que todo sea virtual, así que quisimos reeditar lo que fue el éxito de nuestro programa, como eran las noches culturales en el Senado, dándole la posibilidad a distintos géneros musicales para que puedan visibilizar su trabajo y también de una manera poder colaborar en este tiempo pandémico con un material audiovisual que puedan hacer uso profesionalmente, y también la experiencia en este caso que de este último streaming, que es de cultura urbana, de estos jóvenes artistas, tener la posibilidad de por primera vez estar en un estudio profesional de grabación. A ver, ¿a qué se conoce como cultura urbana? Cultura urbana se habla de toda esta tendencia del rap, del trap, del hip hop, de las famosas batallas, y que trascendió solamente la gente que lo consumía con esto de la virtualidad, también por la aparición del TikTok, de YouTube, del género más joven, y por supuesto hizo eco en todos nosotros porque vimos este movimiento que existe en el mundo. Nosotros los llamamos los payadores contemporáneos nuestros, ¿no? La verdad que, claro, la creatividad y el arte que ellos manifiestan es muy singular, muy propio del adolescente, del joven, del rebelde sin causa. Como todos, siempre son cuestionados, sobre todo a veces por sus letras, pero yo creo que lo más impactante es esta capacidad de improvisación que tienen, del lenguaje que utilizan y que también lo vuelven poesía, lo vuelven arte, música, danza, y que tanto está haciendo eco en nuestros jóvenes. Y Corrientes, aunque no parezca, tiene una potencialidad en todo este género, como decís vos, en cada barrio, en cada grupo de chicos, y esta posibilidad que nosotros dimos con este streaming nos dio también esta puerta para acceder y conocer este mundo de estos jóvenes que están creciendo en su arte, y que yo creo que nosotros como parte de la cultura y del arte del Corriente un poquito más grande, tendremos que darles estas herramientas para que puedan seguir avanzando. Así que muy felices, en este caso son 20 grupos y 20 artistas que van a participar, y obviamente esto seguramente nos va a exigir a otra edición de Cultura Urbana. Bueno, contame por dónde se puede ver, porque la plataforma continúa activa, ¿no? A partir de esto está a disposición de la ciudadanía de forma libre y gratuita en el canal de YouTube del vicegobernador Gustavo Canteros. Simplemente uno tiene que ingresar a este canal y está desde el domingo 1 de agosto a disposición de la ciudadanía, como así también los anteriores que son de rock, la primera y la segunda edición. Y bueno, nuestra felicidad es que ya vamos por el tercero y que se está cumpliendo lo que hemos prometido,
que es dentro de las posibilidades, sobre todo de la situación pandémica. Vamos a seguir con otros géneros, y no solo de música, sino también creemos que vamos a entrar en el mundo de la danza. Muy bien. ¿Y cómo está la actividad en el Salón de los Pasos Perdidos ahora que no hay acceso libre a los lugares, o con cupo por lo menos? El Senado también es Cultura, comenzó a trabajar en el tiempo de pandemia, como todo el mundo, de forma Zoom, con los elencos. Y en cuanto a al Salón de los Pasos Perdidos, contamos con la galería virtual de la sala de exposiciones dentro de la plataforma del vicegobernador Gustavo Canteros, que es el que apuntala desde la vicegobernación todas las actividades del área. Así también como uno puede acceder en YouTube a ver estos conciertos virtuales, también todas las muestras que se han hecho tanto en el 2020 como hasta la actualidad, puede acceder las personas entrando a la plataforma de la página www.gustavocanteros.com. De esta forma, vuelvo a lo mismo, no solamente le damos la posibilidad de visibilización al artista, sino que también pueda comercializar sus obras, si así lo quisiera aquellos que pueden ingresar. Por otro lado, los elencos nuestros siguen trabajando, como siempre, el Coral Corrientes, la Filarmónica Estudiantil, el Ballet Juvenil, y voy a contar algo que también me da mucha felicidad, que como tuvimos que suspender nuestras ferias populares de arte, que fueron exitosísimas y por todo esto que ya es de público conocimiento, comenzamos a realizar los ensayos que llamamos nosotros Cultura a Cielo Abierto. Estos elencos irán ensayando, que ya iniciamos en distintos espacios de la ciudad, públicos, para que la gente pueda ver cómo se trabaja y este nuevo reacomodamiento en esta normalidad extraña que nos toca y que la verdad que golpea muchísimo el mundo artístico-cultural. Totalmente. ¿La gente se acerca? ¿Ya empezaron con esto? La gente se acerca, pregunta, se maravilla por lo que están haciendo nuestros jóvenes, también los no tan jóvenes, y preguntan si pueden participar. Nosotros les decimos que sí, que los elencos siempre están abiertos, que por supuesto tienen diferentes niveles y formas de trabajo, que ahora lo estamos haciendo en forma de virtualidad, de burbuja, pero esta posibilidad de salir a la calle, te cuento que también ahí comenzamos a conocer mucha más gente de la cultura urbana. La gente que rapea en las plazas se acerca, nos pregunta si puede también acompañarnos, porque ellos necesitan ese espacio de arte, y la verdad que todo se manifiesta en total respeto, cuidado, todo el mundo cumpliendo con todas las normas que se nos está pidiendo, y que todos debemos tener esa conciencia. Pero se genera un encuentro, que es lo que nos está haciendo falta, y mucho. Se genera lo que realmente se tiene que decir. El arte sana y salva. El arte no es algo que va en contra de la salud del ser humano, al contrario, va a mejorar la espiritualidad de cada uno, y es lo que va a dar ese sustento como para que también la salud requiera esa fuerza. Pero simplemente lo que estamos haciendo es aprendiendo el cómo. Con prohibir, creemos, y es una opinión muy personal, lo sabés, prohibiendo el arte no es la solución, al contrario, hagamos una nueva educación, una manera de llegar, una manera de poder también contrarrestar todo este tiempo de enfermedad con lo que nosotros bien sabemos hacer, que es la manifestación del espíritu. Muchísimas gracias, Natalia. Continuamos en Escenarios. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien.
agradezco a Uma Vitamina por el vestuario de estos programas y también a Alejandra Ubinelli que nos sigue acompañando con su obra. Y les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, el canal de YouTube, Escenarios TV, y nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 13 aquí en Sintonía 7 de Cablevisión. Muchas gracias.